Assalamu alaikum, bienvenidos a la tercera clase del curso abierto de Corán del Centro Islámico Boliviano. Hacemos un breve repaso sobre lo que vimos ayer. Ayer hablamos sobre lo que es la revelación del Sagrado Corán, lo que fue la transmisión, lo que fue el registro escrito del Sagrado Corán, y de qué manera Dios cumplió su promesa de preservar el Corán hasta el final de los tiempos, y esto se va cumpliendo a través de varias maneras. También empezamos a ver lo que trata sobre la copia o el copiado del Mushaf, del Corán escrito. Y hoy vamos a hablar sobre dos temas solamente. Vamos a hablar sobre la traducción o interpretación del Sagrado Corán, y también vamos a hablar sobre la cronología de su revelación, sobre los hechos que sucedieron con la revelación del Sagrado Corán. Primeramente, decirles que el Sagrado Corán es un libro para que todas las personas lo lean o lo conozcan, y para que mediten y analicen su significado. Hermanos, por favor, esto es muy importante. Algunas personas, por descuido, no con mala intención, pero por descuido, asumen solamente el rol ritual del Sagrado Corán. El profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, nos dijo que el Sagrado Corán es un ritual. Es decir, que la recitación, que es la esencia oral del Corán, la recitación del Sagrado Corán es recompensada por Dios como si se estuviera rezando, como si se estuviera haciendo una buena acción. El simple hecho de recitar el Sagrado Corán o leerlo en voz alta desde el Mushaf, desde el registro escrito, recibe una recompensa. Dijo el profeta Muhammad que por cada letra que se pronuncia del Sagrado Corán en recitación, el creyente recibe 10 hasanat, 10 recompensas para el día del juicio final. Esto es algo grandioso, esto es algo que llena el corazón de esperanza, pero debemos entenderlo esto y contextualizarlo de la siguiente manera. Las exageraciones son prohibidas en el Islam. El Islam está en contra del extremismo y la exageración. Dice el profeta Muhammad: Khairul umuri awsatuha. Los mejores asuntos son los que se llevan con moderación, al contrario de la exageración. Y también nos dice que no debemos ser extremistas con la religión. Un ejemplo, ya en el caso del Sagrado Corán, es el que vemos con el relato que se hace de la vida de Umar ibn al-Khattab, el segundo califa bien guiado de los musulmanes, uno de los principales discípulos del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, que se encontró con un grupo de personas que estaban permanentemente en la mezquita haciendo rezos y recitando el Sagrado Corán todo el día. Se nos relata que los expulsó de la mezquita, ¿sí? ¿Y cuál sería la lógica de este relato? La lógica sería que estas personas habrían caído en la exageración
exagerando en tratar de ganar la recompensa por la recitación del Sagrado Corán. Entonces hay que buscar el camino de la moderación. Debemos dedicar tiempo a aprender el Corán, debemos dedicar tiempo a recitarlo y debemos dedicar tiempo también para su estudio y su comprensión. Y a eso me voy yo. El Sagrado Corán es un libro que fue revelado para guiar. Es un libro que fue revelado para que la gente lo estudie seriamente, racionalmente, lo analice y transporte esos conceptos, los traslade a su vida diaria, ¿sí? Y estos conceptos que se revelan en el Corán y que se aprenden del Sagrado Corán a través del análisis racional, a través del estudio, ¿sí? Son la base del Islam. Entonces, hermanos, dicho de manera simple y resumida, el Sagrado Corán no fue revelado solamente para que nosotros lo estemos recitando, repitiendo como loritos. Peor aún para aquellas personas que no conocen el significado. Si una persona no conoce el significado del Sagrado Corán, debe equilibrar entre la memorización para la recitación durante el rezo y el estudio del significado del Sagrado Corán, para poder analizarlo, para poder comprender a profundidad su significado y sobre todo para poderlo practicar. Una vez dicho esto, continuamos entonces con los puntos que les decía. El Sagrado Corán se fue copiando de manera sistemática y a través de un proceso racional, a través de un proceso sistemáticamente organizado. Las copias originales que se mandaron a cada capital de provincia durante el califato de Osmán, que Dios se complazca de él, el tercer califa bien guiado y discípulo importante del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. De estas copias originales que estaban en la capital se fueron realizando otras copias. Como ustedes saben, en esa época no había fotocopiadoras ni imprenta, las copias se hacían a mano. Y de ahí van surgiendo cientos, después miles de copias bien hechas del Sagrado Corán. No decimos sin errores porque el trabajo humano, el copiado del Corán escrito, del Mushaf, es un trabajo humano, es falible, puede tener errores. Y también miles y miles de musulmanes fueron memorizando el Corán desde los maestros originales de los Sahaba, a los cuales se llamaba Qurra en plural, los recitadores, o también se los llamaba Huffaz, que significa memorizadores. Uno solo es Hafiz, un custodio, preservador o memorizador del Corán, y el plural es Huffaz. Entonces los Sahaba fueron enseñando a sus discípulos y estos discípulos a su vez a sus discípulos y así continuamente hasta llegar al día de hoy. Entonces tenemos hoy millones de copias bien precisas del Sagrado Corán, al punto que los que aprenden la recitación lo pueden recitar casi de la manera como recitaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y las copias que tenemos el día de hoy también del Sagrado Corán en árabe son iguales en un 99.99%. Aunque el copiado y el aprendizaje oral del Sagrado Corán sean acciones humanas y las acciones humanas son falibles, vemos que tenemos frente a nosotros, tenemos en el Sagrado Corán el libro más preciso, el libro más conservado de la historia de la humanidad, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 1440 o 1430 y tantos años. Más de 1450 años aproximadamente.
Aquí hay un punto importante, sí, que es que el profeta Muhammad nos dijo que el Corán se reveló en 7 lecturas, en 7 caligrafías, también se puede decir, en 7 formas de escribir. Y esto es algo que en español no se entiende muy bien, pero según nos explican los sahaba, nos explican los eruditos de las ciencias coránicas, esto hace referencia a algo muy importante que es una realidad. Recuerden ustedes que nosotros, a pesar de ser creados por Dios, Dios mismo nos puso bajo las leyes del mundo terrenal. Vivimos aquí en un mundo terrenal, estamos sometidos a las leyes de la naturaleza terrenal, ¿sí? Y por lo tanto debemos respetarlas y a través de eso nosotros cumplir con nuestra misión espiritual, que es la adoración a Dios. Me refería a lo siguiente: cuando el Sagrado Corán fue revelado, los árabes, como ustedes saben, eran tribus dispersas a través de la península árabe, que es un territorio muy vasto, ¿sí? Que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados de desierto. Los árabes estaban dispersos también en varios otros territorios fuera de la península. Por lo tanto, tenían diferentes dialectos. Las tribus árabes, una de ellas era Quraysh, otra por ejemplo se llamaba Hudayl, otra tribu de las más antiguas, por ejemplo tenemos Mudar, tenemos Qahtán, Adnan. En la época del profeta Muhammad estaban los Hudayl, estaban los Bani Asad, estaban los Aus, los Khazraj, ¿sí? Estaban dentro de Quraysh había varias subdivisiones como clanes. Esto significa que los grupos o tribus que estaban alejados unos de otros y que a veces convivían poco, tenía cada uno su propio dialecto. Entonces tenemos un dialecto del árabe en Quraysh, tenemos otro dialecto en Hudayl, tenemos otro dialecto del árabe en Al-Aus, otro en Al-Khazraj, ¿sí? Otro dialecto del árabe, por ejemplo, en Juhayna, otro dialecto, por ejemplo, en las tribus del Yemen. En fin, el Sagrado Corán, tras que fue revelado al profeta Muhammad, el profeta Muhammad lo iba recitando en las diferentes tribus y habían palabras que tenían diferente significado en las diferentes tribus. Un poco lo que sucede con los diferentes dialectos del español. Entonces el Sagrado Corán presenta un milagro más. El Sagrado Corán fue revelado en varios dialectos. Entonces a eso hacemos referencia cuando decimos que el Corán tiene varios harf. Es decir, que estos dialectos presentaban algunas diferencias, ¿sí? En algunas palabras. Casi nada, pero es importante mencionarlo. Y posteriormente el Sagrado Corán, cuando fue puesto por escrito, recopilado y copiado en la época de Othman, se hizo en base al dialecto de Quraysh. Y los otros dialectos se fueron perdiendo por la evolución natural que tienen los idiomas, ¿sí? Que unos se expanden y otros se van perdiendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los diferentes dialectos que había del latín. Entre ellos el español y el portugués se han expandido mucho. En cambio, el italiano, el catalán, el rumano, ¿sí? Han tenido una menor difusión, y hay dialectos latinos en Suiza, por ejemplo, que casi no los habla nadie prácticamente, o los dialectos del norte de España que no los habla casi nadie. Entonces, eso sucedía también cuando se reveló el Sagrado Corán. Y hay otro detalle: el Sagrado Corán tiene diferentes formas de recitarlo, diferentes lecturas.
al-Qira'at. Estas lecturas también surgen de la forma en que el profeta Muhammad lo recitaba a diferentes personas y aprobó que diferentes personas lo reciten. La diferencia entre las recitaciones es mucho menor, ¿sí? Y hace referencia, por ejemplo, a las paradas que se hacen, hace referencia a cuánto se alarga la pronunciación de una vocal, ¿sí? Hace referencia a cómo se divide o se separa una leya, las paradas nuevamente, ¿sí? Las más prolongadas. En fin, son detalles tal vez más leves que las diferencias que había entre los dialectos. Y todo esto es algo necesario y es algo natural que milagrosamente lo presenta el Corán. Imagínense un libro que tiene su forma original en varios dialectos, de manera que en el futuro, digamos, las personas puedan tener acceso a su significado. En el futuro las personas puedan comprenderlo y también en el momento en que se estaba difundiendo la enseñanza del Corán, las diferentes tribus árabes lo puedan comprender y no haya malas interpretaciones en las diferentes tribus árabes. Sin embargo, esto, cuando la mayoría de los musulmanes pasó a ser gente que no hablaba árabe, cuando el Islam se difundió entre los persas, entre los griegos, los egipcios, los armenios, los kurdos, por ejemplo, ya las diferencias entre los dialectos ya no tenían mucho sentido y entonces entró en juego o se magnificó el rol del dialecto de Quraysh, que se convirtió en la forma más extendida de recitar el Sagrado Corán y de interpretarlo también. ¿Ya? Bien, entonces así fue como se fue copiando, se fue expandiendo el texto original del Sagrado Corán. Ahora vamos a ver de manera cronológica cómo se fue cómo se fue revelando el Sagrado Corán. Bien, el Sagrado Corán se fue revelando por los pasos que yo les había mencionado, pero si nosotros nos apegamos a cómo se dio esto históricamente, debemos decir que el profeta Muhammad, que es un hombre árabe de la tribu de Quraysh, descendiente del profeta Abraham a través de su hijo Ismael, que vivió en el siglo VI después de Jesús, la paz sea con él, el Mesías, hijo de María, la paz sea con ella. El profeta Muhammad, cuando cumplió 40 años de edad, tenía una cierta estabilidad económica, ¿sí? Estaba casado con una mujer bastante rica, tenía un trabajo estable administrando caravanas comerciales, tenía hijos e hijas y estaba bastante acomodado, como diríamos, es decir, tenía estabilidad económica. Sin embargo, al profeta le incomodaba mucho la ignorancia, le incomodaba mucho la irracionalidad de sus paisanos, la banalidad con la que vivían, la superficialidad de sus vidas, que daban preferencia a tradiciones, costumbres absurdas por encima de la racionalidad, por encima del análisis lógico de los hechos, por encima de el rol que debería tener la humanidad en esta vida terrenal. Entonces el profeta recurría, como no sabía él qué hacer ante esta situación, el profeta recurría a salir de la Meca
irse a unas montañas cercanas a la Meca, llevándose un poquito de comida, llevándose su tapeque de comida y agua, y sentarse en una cueva que estaba en el monte Hirá, sentarse en esta cueva para meditar, ver de qué manera podía salir su sociedad, la sociedad Qurayshí de la Meca, de estos vicios, estas taras que son la idolatría, la adoración de seres humanos, el seguimiento de usos y costumbres irracionales, a veces perjudiciales, la práctica extensiva del alcoholismo, del adulterio, de la usura, la soberbia, el tribalismo exagerado, el racismo que había entre esa gente, la opresión de los ricos contra los pobres. Todas estas cosas incomodaban mucho al profeta Muhammad, y él se salía de la ciudad y se quedaba meditando en esta cueva de Jabal en-Nur, como le dicen, en la cueva de Hirá, en la montaña de la luz. Bien, entonces el año 610 de la era cristiana, utilizando siempre la era cristiana como referencia, el año 610 viene al profeta Muhammad el ángel Gabriel y le presenta una cinta o una tela de la cual estaban escritas algunas palabras en árabe. El profeta Muhammad, a pesar de ser de una familia noble, a pesar de vivir una vida con cierta riqueza, digamos, no sabía leer ni escribir, como era el caso de la mayoría de los árabes de la Meca y la mayoría de los árabes del desierto. Entonces el profeta, aparte de que estaba tremendamente asustado, responde: no sé leer, ¿no? Esto, como está escrito en la profecía de Jeremías, ¿no es cierto? Cuando el libro sea dado a aquel que no sabe leer y él diga: no sé leer. Entonces el ángel Gabriel lo toma al profeta por su ropa, lo sacude fuertemente para que él preste atención, y el ángel Gabriel le recita al profeta Muhammad lo que serían los primeros versículos. A partir de ese momento se llamarían aleyas, ayat del Corán, que son Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, que significa en español: lee en el nombre de tu Señor que todo creó. Así entonces el año 610 de la era cristiana inicia la revelación del Sagrado Corán tal y como estaba profetizado en el Torá de Moisés, en los Salmos de David, en los libros de los profetas y en el Evangelio de Jesús, la paz sea con él. Nosotros encontramos varias referencias en el libro contemporáneo al cual llaman Biblia. Encontramos varias referencias en el Pentateuco, encontramos referencias en los libros de los profetas y también de boca de Juan el Bautista y Jesús, el hijo de María, la paz sea con ambos, ¿no? El profeta Muhammad era aquel profeta que ha de venir, mencionado en Deuteronomio y mencionado en la epístola de Juan, por ejemplo. El Sagrado Corán era el canto nuevo en el cual se iba a adorar a Dios, según lo profetizó Isaías. El Sagrado Corán y el mensaje coránico era también la responsabilidad que iba a pesar sobre Arabia, también según el profeta Isaías. En fin, hay muchas profecías de todos los profetas anteriores indicando que iba a venir un nuevo idioma, un nuevo pueblo. Jesús dice, por ejemplo, que la profecía, después de los 3 años de oportunidad final que se le iba a dar al pueblo de Israel, se iba a pasar la profecía a un pueblo nuevo que sí dé frutos. Es decir, que sí cumpla con la difusión del mensaje del Tawhid, de la unicidad de Dios y la adoración a Dios. Algunas personas por racismo dicen: no, ¿cómo va a ser árabe? Esos árabes son unos inútiles, no sirven para nada, tiene que ser choco, tiene que ser rubio. Tiene que ser como los que salen en la tele, tiene que ser romano, tiene que ser griego, tiene que ser de la cultura europea occidental, ese superprofeta, ¿no es cierto? O ese pueblo nuevo, pueblo elegido.
todos los seres humanos somos iguales. Y en ningún momento Jesús dice que esa gente va a ser superior o mejor. Lo que dice Jesús es que después de los 3 años de prédica de su mensaje entre el pueblo de Israel, Dios iba a retirar la profecía de entre los hebreos y se la iba a dar a otro pueblo. En este caso, el pueblo árabe, que iba a adorar a Dios en un nuevo idioma, el dialecto árabe de Quraysh, y posteriormente en muchos otros idiomas. Pero bueno, entonces todo esto sucedió el año 610, inicia la recitación del Corán. El profeta Muhammad se pegó un susto horrible. Imagínense estar solo en una cueva y de pronto aparece una criatura poderosa, fuerte, imponente, ¿no es cierto? Y no les conté lo peor. Cuando el profeta sale afuera de la cueva, lo ve al ángel Gabriel en su forma real, en su forma normal, digamos, que cubría todo el horizonte y tenía, según el profeta, entre 500 y 600 pares de alas que todos vibraban y hacían ruido al mismo tiempo. Horrible, ¿no es cierto? Pero bueno, el profeta no se enloqueció, sí se asustó y pensó que estaba loco. Corrió lo más rápido que pudo, volvió a la Meca, pidió que lo arropen porque le vino una tembladera, un frío, ¿no es cierto? En fin, lo que le sucede a las personas asustadas. Y se refugió, buscó el consuelo, la ayuda moral de su esposa Jadilla, la única esposa que tenía en ese tiempo, de la cual estaba muy enamorado y confiaba en ella, no solo como esposa, sino como una hermana mayor, como una madre. Y ella le dijo que Muhammad, tú eres una buena persona. Muhammad, Dios no te va a fallar, Dios no te va a hacer sufrir de esa manera. Dios no va a permitir que enloquezcas, le dijo. Y en ese momento también se revelaron otros versos del Sagrado Corán, cuando Dios le dice, ya ayyuhal muddathir, ¿sí? Dios se dirige al profeta Muhammad y le dice, tú el que estás arropado, el que estás envuelto, levántate y predica, tú purifícate, purifica tu ropa, etc. Entonces, después de un tiempo se van dando otras revelaciones, aunque el profeta Muhammad la pasó muy mal después de esa primera experiencia, recurrió a su esposa conocía a uno de estos Hanif, que son árabes que practicaban todavía la religión de Abraham, una religión muy antigua, anterior al judaísmo. Y este hombre le dijo que lo que le sucede a Muhammad es lo mismo que le pasó a Jesús, lo mismo que le pasó a Moisés, que le ha venido el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, trayéndole la palabra de Dios. Eso de alguna manera lo tranquilizó al profeta, pero también Waraka, este primo de Jadilla, que Dios esté complacido con ella, de la esposa del profeta, le advirtió, le dijo, tu gente te va a perseguir y te va a tratar de expulsar de tu ciudad. Ya quisiera yo ser joven, le dijo, para poder combatir a tu lado. Waraka se la sabía toda, era bien canchero, como dicen, sabía lo que iba a pasar. Porque claro, la palabra de Dios es un mensaje de racionalidad, es un mensaje de paz, de equilibrio, para que la humanidad vuelva a su cauce natural, a cumplir con su objetivo que Dios le asignó a Adán cuando lo creó. La sociedad no iba a estar de acuerdo con eso. La sociedad es dirigida generalmente por una élite de gente acomodada, comodona, como diríamos en criollo, muy comprometida con la corrupción, la opresión. La opresión tiene que ver con un grupo pequeño, una élite, nobles, patricios, propietarios o como ustedes quieran llamarlos, banqueros, una élite pequeña que oprime y abusa de la gran mayoría que están desposeídos.
que estos de la gran mayoría tampoco son unos santos, ¿no es cierto? Son oprimidos, pero ellos tienen también sus propios pecados, sus propios problemas, y no dudan en venderse o luchar ciegamente por esta minoría que los oprime y abusa de ellos. Entonces, Huaraca le advierte al profeta y el profeta queda entonces preparado, ¿no es cierto?, para lo que se venía. En este periodo de tiempo el profeta vive en la Meca, recibe esta orden de predicar Ashiratik al-Aqrabin a sus familiares cercanos, reúne a la gente de su clan, les transmite el mensaje del Corán de que hay un solo Dios y que la vida terrena no es eterna y que tarde o temprano seremos resucitados para un juicio donde se verá cuáles fueron nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones. Es decir, el profeta empieza a predicar el mensaje del Corán. Sus familiares, la mayoría son escépticos, pero por una cuestión de la lealtad tribal lo apoyan, ¿no es cierto? Excepto uno de sus familiares que era sacerdote ahí en la Cava y formaba parte de la élite de nobles, empresarios o abusadores, como ustedes quieran llamarlo, que gobernaba a la Meca. Los primeros versículos revelados del Sagrado Corán insisten, se enfocan en la creencia, lo que hoy está de moda llamar la cosmovisión. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el universo? ¿Quién es nuestro Señor? En fin, son los temas que tocan las primeras revelaciones del Sagrado Corán en la ciudad de la Meca. Y a este periodo se lo llama el periodo mequense de la revelación y dura entre 12 y 13 años, ¿sí? 13 años. Y generalmente se concentra en las últimas suras, los últimos capítulos del Sagrado Corán, los más cortos, ¿sí? La mayoría de ellos son de la época primera de la revelación. Posteriormente, la vida del profeta Muhammad va cambiando, se enfrenta contra su sociedad, se enfrenta contra los paradigmas de Quraysh, de la sociedad tribal, se enfrenta contra la élite abusadora, la élite opresora y las costumbres también de la mayoría oprimida. Y esto significa que entra en un conflicto donde finalmente la élite trata de asesinar al profeta Muhammad y el profeta Muhammad se ve obligado a ordenar a sus discípulos huir de la Meca. Primero emigran a Etiopía, donde había un rey cristiano que se da cuenta que el Islam es muy parecido a lo que él llama cristianismo. Se da cuenta que son dos ramas de una misma revelación original, que entre Jesús y Muhammad no hay casi ninguna diferencia. Entonces este rey etíope les da refugio a los musulmanes y posteriormente los musulmanes también emigran a Medina. Entonces el último musulmán en salir de la Meca y emigrar es el profeta Muhammad junto con Abu Bakr. Se dice así que es el último. En realidad varias personas se quedaron en la Meca, ya musulmanes, pero su emigración no formó parte de ese grupo principal de casi 400 personas que se fueron a Medina. Entonces en Medina la revelación empieza a cambiar de tema. La revelación empieza a tocar temas relacionados con Ahlul Kitab, la gente de los libros revelados con anterioridad, puntualmente los judíos y los cristianos. ¿Por qué hace esto? Porque en Medina había una gran cantidad de judíos arabizados o árabes judaizados, como ustedes quieran, que prácticamente gobernaban la ciudad y provocaban una serie de conflictos para vender armas y también
a su vez combatían contra los árabes o combatían entre ellos. Entonces el Sagrado Corán pone orden en la relación entre los creyentes y los Ahlul Kitab. También pone orden en la relación entre los creyentes y los paganos que seguían viviendo en Medina, que muchos de ellos simulan ser musulmanes y pasan a ser llamados al-munafiqún, los hipócritas, falsos musulmanes. También pone orden en la relación entre los musulmanes y los paganos de las tribus beduinas que rodeaban Medina, y sobre todo pone orden en la relación entre los musulmanes de Medina y los paganos de Quraysh, los líderes del paganismo árabe que prácticamente lideraban a todos los paganos de la península arábiga. Es muy interesante cómo el Sagrado Corán va pasando de temas espirituales, teológicos, a temas sociales, políticos y también económicos. Posteriormente hay también un énfasis en el orden de las relaciones familiares a través de todo un código legal de familia. El orden económico también: se prohíbe la usura, se prohíbe el engaño, se prohíbe la vagancia de vivir sin trabajar, se prohíbe una serie de prácticas económicas que son dañinas a la sociedad. Y también, aunque no les guste a los pacifistas, en este mundo hay guerra, y la guerra debe ser normada, porque la guerra es una oportunidad donde muy frecuentemente hasta las personas más nobles son poseídas por la ira, ¿sí? Y acaban cometiendo crímenes, crueldad, tortura, genocidio, etc. Entonces el Corán también norma el combate militar en defensa de la sociedad, ¿sí? El combate militar en esa época estaba exclusivamente dirigido a los paganos, porque los paganos, especialmente los de la Meca, atacaban frecuentemente a Medina, y también algunas tribus judías traicionaron el pacto que hizo el profeta con ellos y pasaron a atacarlo. Entonces la revelación fue así, fue cambiando. La revelación venía de varias formas. A veces decía que era como unas campanadas, a veces el profeta sentía como un gran peso que estaba encima de él, a veces haciendo frío el profeta sudaba y estaba caliente, y otras veces al contrario. En fin, la revelación tenía varias formas. El Sagrado Corán iba descendiendo, como dijo la Biblia, un poquito por aquí, otro poquito por allá. Un grupo de palabras por aquí, un grupo de palabras por allá. Es decir, que las aleyas del Sagrado Corán fueron bajando en grupos para corresponder, para normar diferentes acontecimientos o temas que sucedieron en la vida del profeta Muhammad. El ordenamiento que tiene el Sagrado Corán hoy fue establecido por el mismo profeta. Las aleyas bajaban, es decir, eran reveladas en un orden cronológico, pero el profeta las iba poniendo en un orden escrito especial. Él les indicaba a sus discípulos: estas aleyas vienen después de estas otras y antes de estas otras. Así es como van apareciendo las suras, los capítulos. Surat al-Fatiha al comienzo, seguida por Surat al-Baqara, la más extensa, después Surat al-Imran, Surat al-Nisa, a pesar de que lo primero que se reveló fue la sura al-Alaq, ¿no es cierto?, que inicia con lee en el nombre de tu Señor o recita en el nombre de tu Señor. Entonces se va dando el orden final del Corán, que se consolida poco antes de la muerte del profeta Muhammad. Unos 2 meses antes de que fallezca el profeta Muhammad, descienden las últimas aleyas, ¿sí?, y queda consolidado el orden del Sagrado Corán. Algunos dicen que la palabra Bismillah al principio de todas las suras menos una no forma parte del Corán o es una aleya aparte. Otros dicen que los títulos no forman parte del Corán, y eso es lo más probable. Los títulos de los capítulos se los dieron los propios sahaba, ¿sí? Bueno, este es un tema muy extenso, no queremos extendernos mucho con el tiempo.
Alguna pregunta que tengan la ponen en los comentarios abajo en los comentarios, y esperamos que Dios recompense su paciencia y su esfuerzo para ganar conocimiento. Salam alaikum.